Hola chiquis, vamos a empezar entonces a la resolución del ejercicio 1 que está en la guía práctica 2 de espacios vectoriales. ¿sí? En este ejercicio nos dan una serie de conjuntos, ¿sí? Y nos preguntan si esos conjuntos son generadores del espacio vectorial, ¿sí? Que figura ahí en el mismo apartado. Entonces, en términos generales, vamos a empezar recordando algunas cosas. ¿sí? Lo primero que vamos a recordar es, obviamente, la definición de generador. Fíjense que tenemos que estar adentro de un marco, que sería un espacio vectorial, conocido el conjunto de los vectores, el conjunto de los números y las dos operaciones, estructura de espacio vectorial, y un conjunto S que puede tener n vectores que esté contenido en ese espacio. Entonces, bajo esas condiciones de mínima, digamos, este conjunto va a ser generador de este espacio, si solo si para todos los vectores del espacio B existen los escalares del campo K, tales que estos vectores del espacio se pueden escribir como una combinación lineal de los vectores de S. Si ustedes recuerdan, esta parte de la definición, ¿sí? Que existan escalares del campo para que un vector se escriba como combinación lineal, es lo que la definición que teníamos de precisamente combinación lineal. Decíamos que un vector B era combinación lineal de unos vectores B1, B2, Bn de algún conjunto contenido en un espacio, si podíamos encontrar estos escalares que verifiquen la combinación lineal. A esta definición entonces, que ya la trabajamos la semana pasada, le agregamos el hecho de que esto debe cumplirse no para un vector B en particular, sino para todos los vectores del espacio. Y eso hace entonces que el conjunto tenga categoría, digamos, de generador del espacio vectorial completo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seguir recordando lo que hemos trabajado la semana pasada, porque como la semana pasada hemos trabajado con este concepto de combinación lineal en muchos ejercicios, ustedes se acuerdan que esta igualdad es una igualdad de vectores, ¿sí? Tenemos el vector B, que es el vector genérico del espacio, ¿sí? Representa todos los vectores, ¿sí? Del espacio B, y de este lado teníamos una suma de escalares por vectores, y como sabemos que estamos dentro de un espacio vectorial, esa suma, en definitiva, es un vector que está dentro de B. Y esa igualdad de vectores que tenemos acá nos lleva a un sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan eso, verdad? En ese sistema de ecuaciones lo que teníamos era que se lo podía ver de manera matricial, donde A era la matriz del sistema, X era la matriz de las incógnitas y B era la matriz de los términos independientes, ¿sí? Y lo que nos va a pasar en este caso es que la matriz ampliada del sistema va a tener en la columna de B las coordenadas del elemento genérico, ¿sí? Las coordenadas de este vector, ¿sí? Puestos como columnas. Y al mismo tiempo, como en esta combinación lo que estamos buscando es la existencia de estos escalares, lo que va a pasar es que la columna X de las incógnitas está formada por los escalares lambda 1, lambda 2, lambda n, ¿sí? Que aparecían en la combinación lineal, ¿sí? Entonces, ante esto, que digamos que resulta de la aplicación de todas las definiciones y propiedades que tenemos para llegar de la combinación lineal hasta aquí, este sistema es un sistema no homogéneo, ¿sí? Entonces puede pasar que sea compatible o que no sea compatible. Si es compatible, en el caso de un conjunto que estoy buscando que sea generador, si es compatible el sistema que resulta de la combinación lineal, tiene que ser compatible para todos los vectores del espacio. Es decir, que para todos los vectores, sin ningún condicionamiento, tiene que pasar que los rangos sean iguales. Y en ese caso se puede decir que el espacio vectorial B es el espacio generado por el conjunto S. Ahora bien, si el sistema es incompatible, es decir, si no tiene solución para todos los vectores, es porque existen algunos vectores en ese espacio para los cuales los rangos de las matrices A y ampliada son distintos. Y entonces en ese caso, ese conjunto, ese que nos habían planteado, no es el generador de ese espacio vectorial. Entonces la idea, fíjense, ya es simplemente, una vez planteada la combinación lineal que les comentaba aquí arriba, esta combinación nos lleva a un sistema no homogéneo con las características que ya les expliqué recién, y entonces nuestra conclusión al final de todas las cuentas será buscar si los rangos son iguales para todos los vectores del espacio, es decir, sin ningún condicionamiento, y entonces podemos afirmar que ese va a ser generador del espacio vectorial, o bien pasa que los rangos van a ser diferentes porque hay alguna condición
que no la cumplen algunos vectores. Y entonces en ese caso el conjunto no va a ser generador. Fíjense que no nos importa n, o sea, la cantidad de incógnitas, la cantidad de escalares que vamos a tener en el sistema. No me importa si los rangos son iguales e iguales a n o menor que n. Eso es irrelevante, porque lo que buscamos es que simplemente los escalares existan. Y para eso solo busco entonces compatibilidad del sistema asociado a la combinación lineal planteada, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer la práctica de los apartados en el pizarrón, recordando que lo que vamos a trabajar va a ser esta definición. Bueno, entonces a partir de la definición de generador, vamos a decir entonces que en este ejemplo tenemos una cuaterna R3 más R por, que es espacio vectorial. El conjunto S claramente está contenido en R3 porque todos sus elementos son vectores de 3 componentes y que son reales. Entonces, vamos a decir aquí que las condiciones de mínima están cumplidas. Tengo una estructura de espacio vectorial y tengo un conjunto contenido en ese espacio vectorial, ¿sí? Decimos entonces que S va a ser generador de R3 si y solo si para todos los vectores de R3, para todos los vectores de B. Fíjense que los vectores de B tienen forma X y Z, ¿sí? Escribimos acá entonces la forma general de los elementos del espacio. Para todos estos vectores deben existir ¿cuántos escalares? Si tengo 3 vectores en el conjunto S, me hacen falta entonces 3 escalares que tienen que ser del campo, obviamente, y tales que cumplan que el X y Z, el vector B de R3, se puede escribir en una combinación lineal con los escalares y los vectores que vamos a escribir ahora, ¿sí? Ahí estamos. Bien, como yo les decía recién, lo que vamos a hacer ahora es usar la definición de producto de escalar por vector para trabajar en cada sumando y luego vamos a sumar todos esos vectores para obtener el vector suma. Lo vamos a hacer de una sola vez para hacerlo más rápido y ocupar menos pizarrón, pero lo pueden hacer paso por paso recordando las definiciones que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, para la primera componente del vector de R3, que es suma, vamos a tener lambda 1 por 1, que es lambda 1, más lambda 2 por 0, que es 0, más lambda 3 por 1, que es lambda 3. La segunda componente, menos 2 lambda 1, más lambda 2, más 0 lambda 3, ¿sí? Entonces no agregamos nada. Y para la última componente tenemos lambda 1, que tenemos acá, más lambda 2, más 3 lambda 3. ¿Sí? Entonces, hemos llegado en igualdad de vectores en R3, que como sabemos se resuelve con un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces decimos que por igualdad en R3 vamos a armar el sistema, que significa igualar primera componente con primera componente, segunda con segunda y tercera con tercera, ¿sí? Hacemos eso y nos va a quedar lambda 1 más lambda 3 igual a x, menos 2 lambda 1 más lambda 2 igual a y lambda 1 más lambda 2 más 3 lambda 3 igual a z, ¿sí? Tenemos el sistema, lo vamos a trabajar de manera matricial, ¿sí? Armamos entonces la matriz ampliada del sistema. Tenemos entonces para la primera columna los coeficientes de la variable lambda 1, la segunda columna los coeficientes de lambda 2 y la tercera las de lambda 3. Y nos queda entonces 1 menos 2, 1, 0, la segunda columna empieza así, 1 y 1, y 1, 0, 3. Y en la empleada, x y z, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, que ya lo han visto supuestamente la semana pasada cuando trabajaban con combinaciones lineales, ¿sí? Si yo observo la matriz A de coeficientes del sistema, sus columnas están relacionadas con los vectores de S, ¿sí? Entonces yo
chequeo para ver si no metí la pata en algún error de cálculo y me fijo. La primera columna es 1 menos 2, 1, tiene los mismos elementos 1 menos 2, 1 que el primer vector de S. La segunda columna, 0, 1, 1, tiene los mismos elementos que el segundo vector de S. La tercera columna, 1, 0, 3, los mismos elementos que el tercer vector de S. O sea que hasta acá yo no cometí ningún error de cálculo. Y en la empleada tenemos, por supuesto, el elemento genérico del espacio R3 con todos sus componentes. ¿Cuál es mi objetivo ahora? Bueno, por supuesto, hacer operaciones de filas hasta conseguir la mayor cantidad de canónicos columnas diferentes posibles, ¿sí? Y en el camino ver si esto va a ser un sistema compatible o incompatible para todos los vectores del espacio, porque la condición es que esto tenga solución para todos los B de R3. Trabajamos entonces, como tenemos un 0 ahí, lo aprovechamos. Vamos a hacer 0 a la fila 3, entonces a la fila 3 le voy a sumar la fila 2 multiplicada por menos 1, ¿sí? Entonces la fila 1 no cambia, la fila 2 tampoco va a cambiar, y entonces esto por menos 1 me da 0, esto por menos 1 me da 3, esto por menos 1 no provoca cambio, y aquí nos queda un z menos i, ¿sí? Ya tengo un canónico, hice un paso, conseguí un canónico. Vamos por el segundo. Fíjense ahora la diferencia que yo veo que en la matriz A, la primera fila y la tercera fila están relacionadas, ¿sí? Hay un 3 que multiplicando aquí voy a conseguir la otra, o lo que es lo mismo, con un menos 3 multiplicando aquí consigo un 0, y voy a conseguir toda una fila de ceros ahí, ¿sí? Trabajemos entonces a partir de eso que acabamos de trabajar, de mencionar, vamos a hacer a la fila 2 le vamos a sumar 2 veces la fila 1 y a la fila 3 le vamos a sumar menos 3 veces la fila 1. Y entonces obtenemos que 1, 0, 1x es la fila que no cambia. Esta por 2 sumada me queda 0, acá no cambia, acá queda un 2, acá queda un i más 2x. Ahora por menos 3 sumado me va a quedar un 0, acá no hay cambio. Esto por menos 3 sumado me daba un 0 y acá nos quedaría un z menos i menos 3x. ¿Sí? Y entonces ya no podemos seguir trabajando en la empleada porque ya hemos llegado al máximo número de vectores canónicos diferentes. Encima llegamos a la escala reducida por fila. Fíjense que hacemos con otro color. Encima es la escala reducida por filas de A, ¿sí? Y de este lado tenemos un problema porque tenemos toda una fila de ceros en A, pero esta expresión no tiene por qué ser 0. Entonces, lo que vamos a concluir es lo siguiente. El rango de A, seguro, acá lo notamos porque se nos cambia, el rango de A es el 2, ¿sí? Pero el rango de la empleada, ese es el que me trae problema, ¿sí? Claramente esta expresión z menos i menos 3x puede ser 0 o puede que no sea 0. Por lo tanto, como existen vectores x y z en R3 para los cuales esta expresión es diferente de 0, entonces el rango de A, que no depende de esa expresión, va a ser siempre 2, pero el rango de la empleada puede ser 3, ¿sí? Y entonces, como son diferentes los rangos, podemos afirmar que el sistema es incompatible. ¿Qué significa entonces que el sistema sea incompatible? Ya lo sabemos, que no tiene solución. Eso decía Roger-Frobenius, ¿se acuerdan? Entonces, si no tiene solución, quiere decir que no hay solución a este sistema, que los escalares que yo estoy buscando, estos que están acá, no existen. Entonces, si yo armo esta combinación lineal para todos los vectores de R3 y observo que hay vectores de R3 para los cuales este sistema no tiene solución, entonces los escalares no existen. Si esto está negado, quiere decir entonces que ese no va a ser un generador simplemente porque hay vectores que no verifican, para los cuales este sistema no tiene solución, ¿sí? Entonces, como conclusión, podemos decir que ese no es generador de R3, ¿sí? Y entonces, fíjense que aún siendo un conjunto que tiene 3 vectores en R3, aún así el conjunto no genera, ¿sí? Bien, en el apartado B lo que tenemos es un conjunto con dos números complejos, ¿sí? Evidentemente el conjunto ese está contenido en el conjunto de los complejos, en el espacio vectorial C más R por y C más C por,
¿sí? Pero no vamos a trabajar sobre todo el espacio complejo, sino que vamos a trabajar sobre este subespacio, ¿sí? Fíjense que este subespacio está formado por números complejos, tales que su parte real es opuesta a su parte imaginaria, a su componente imaginario. Entonces, para trabajarlo de manera más simple, vamos a empezar primero trabajando con el espacio B para escribir una condición que sea más sencilla de entender, ¿sí? Entonces sabemos que si z es un número complejo, lo podemos escribir como x más y por y, ¿sí? De manera binómica. Y entonces en este caso, cuando hablamos de la parte real del complejo, sabemos que se refiere a x, y cuando hablamos de la parte imaginaria del complejo, sabemos que se refiere a y. Entonces yo puedo decir que la forma del elemento genérico del espacio vectorial B, que es subespacio de C, ¿sí? Tiene la forma menos i más i por i, ¿sí? Número complejo, ¿sí? También podríamos escribir, en lugar de repetir siempre que es un número complejo, podemos decir que los vectores que pertenecen a B tienen esta forma y el número i es un número real. Es otra manera de escribir también la definición del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, bien, una vez que hemos traducido de manera más simple cuál es la forma de todos los vectores que están dentro de este espacio vectorial, ¿sí? Esto es un espacio vectorial sobre campo real. Recuerden que el enunciado hablaba de campo en R para todos los apartados, ¿sí? Podemos decir entonces que ya tenemos la cuaterna B más R por, que es espacio vectorial. Ya sabemos cuál es la forma del elemento genérico de ese espacio, ¿sí? Y lo que tenemos que ver ahora es si ese está contenido en el espacio. Como dijimos recién, este conjunto está dentro de C, ¿sí? Porque son dos números que son complejos. Ahora, claramente, si ustedes ven, este vector sí tiene esta forma, pero este vector no. Entonces lo que vamos a hacer es probar que ese no está contenido en B. ¿Por qué? Porque no tiene la forma que necesita. Entonces la pregunta ahora es, ¿ese está contenido en B? Y nos fijamos, para el primer vector, este le vamos a llamar B1 y a este le vamos a llamar B2. Para el vector B1, que es 1 menos i, yo tengo que la componente real vale 1 y que la componente imaginaria vale menos 1, ¿sí? Y cumplen que x, que es 1, es igual a menos i, que sería menos menos 1. O sea que esto y esto son iguales, y entonces puedo afirmar que B1 pertenece al espacio vectorial que quiero generar, ¿sí? Cuando hacemos eso mismo para B2, que es i, yo puedo ver acá que la componente real no tiene, vale 0. ¿Por qué? Porque es un imaginario puro, ¿se acuerdan? Ahora bien, la componente imaginaria vale 1, ¿sí? Porque es la unidad imaginaria del vector B2. Y entonces pasa que x no es lo mismo que menos i, porque 0 no es lo mismo que menos 1. Con esto puedo afirmar que el vector B2 no pertenece a B. Y si B2 no pertenece a B, con esto puedo decir que S no está contenido en B, ¿sí? Y como el conjunto S, que quería ser generador del espacio vectorial B, es un conjunto que ni siquiera está contenido en el espacio, no va a poder ser generador, ¿sí? No cumple con la condición 0, de la que estábamos hablando al principio, tener una estructura de espacio vectorial y un conjunto adentro de ese espacio que esté contenido, digamos, y eso es lo que está fallando. Entonces podemos decir que S no es generador de B precisamente porque no está contenido en ese espacio vectorial, ¿sí? Bien, en el apartado C tenemos un conjunto S de matrices cuadradas de orden 2, ¿sí? Y el espacio vectorial está definido en lenguaje coloquial. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar ese lenguaje coloquial a símbolos y de ahí podemos seguir trabajando para ver si se cumplen las hipótesis de la definición de generador y luego veremos si el conjunto es generador o no, ¿sí? El conjunto B, el espacio vectorial B, es el conjunto de matrices simétricas de orden 2 y elementos reales, ¿sí? Entonces vamos a empezar diciendo que el conjunto B tiene la forma de las matrices A, B, C, D, por ejemplo,
pertenecientes a R 2 por 2, el orden 2 elementos reales se refiere a esto, pero además de eso tienen que ser matrices simétricas. Si ustedes se acuerdan, las matrices simétricas eran aquellas cuyos elementos ubicados simétricamente fuera de la diagonal principal eran iguales. Entonces en este caso tenemos que decir que C y B tienen que ser iguales. Y entonces, para hacerlo más sencilla a la escritura, vamos a decir que estos son matrices de la forma A, B, B, D pertenecientes a R 2 por 2. ¿Sí? Entonces, ese es un espacio vectorial real. ¿Por qué? Porque el campo son los números reales. Entonces, chequeando la definición de generador, ya tenemos una estructura B más R por de espacio vectorial, donde B es este conjunto definido aquí, y tenemos también que verificar si S está contenido en B. ¿Sí? Fíjense que para que esté contenido en B, todas las matrices tienen que ser cuadradas de orden 2, que lo son, con elementos reales, que los tienen, pero tienen que ser simétricas. Entonces veamos que en el caso de la matriz B1, la matriz tiene elementos iguales, simétricamente ubicados fuera de diagonal, es simétrica, esta también es simétrica y esta también es simétrica. Entonces decimos que B1, vamos a llamar entonces acá B1, B2 y B3 a los elementos de S. Decimos que B1 pertenece a S porque el elemento ubicado en B1, fila 2, columna 1, es igual al elemento de B1 ubicado en la fila 1, columna 2, y ese es un 0. ¿Sí? Decimos que B2 pertenece a S porque para la matriz B2, el elemento ubicado en la fila 2, columna 1, es igual al elemento ubicado en la fila 1, columna 2, y es este 1 que tenemos acá. ¿Sí? Y finalmente, B3 también está en S, pues el elemento de B3 ubicado en la fila 2, columna 1, es igual al elemento de B3 ubicado en la fila 1, columna 2, es decir, ese 2 que teníamos ahí. Con esto podemos decir entonces que ese sí está contenido en B. O sea que tenemos un conjunto no vacío, finito, que está contenido en el espacio vectorial. Y además tenemos un espacio vectorial conocido y sobre campo real. Entonces ya con eso podemos decir que ese va a ser generador y vamos a usar la definición que ya hemos usado antes. ¿Sí? Entonces la voy a copiar aquí abajo. Decimos entonces, S es generador de este espacio particular, no de R2 por 2, porque estas no son todas las matrices de R2 por 2, son solamente las simétricas, ¿sí? S generador del espacio de las matrices simétricas, sí, solo sí, para todos los vectores que pertenezcan a ese espacio, es decir, para todos los vectores que tengan esta forma, para todos los B que tienen la forma A, B, B, D, que pertenecen a B, o sea, si yo quiero generar B, acá tiene que aparecer el elemento genérico de B. Existen, ¿cuántos escalares? Tenemos 3 matrices en S, entonces me hacen falta 3 escalares reales, tales que podemos escribir que esa matriz A, B, B, D como una combinación lineal con los vectores del conjunto S. ¿Sí? Entonces, ya planteado el conjunto, escrito de manera simbólica en el espacio vectorial, conocido su elemento genérico y comprobando que el conjunto dado cumple esa condición y por eso está contenido en el espacio, puedo escribir esta pregunta, ¿sí? ¿Ese generador? Bueno, para que sea generador, tiene que pasar que para todos los vectores que tengan esta forma, existan los escalares que cumplan con esta relación, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, yo voy a borrar, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar directamente con esta igualdad, ¿sí? Antes de borrar voy a obtener a la matriz, la voy a escribir aquí así se pueda ver en el pizarrón. Tenemos que A, B, B, D es igual a, vamos a sumar entonces componente a componente para armar la matriz suma, ¿sí? Como veníamos trabajando recién. Para el elemento 1, 1 tengo lambda 1 menos lambda 2 más 0, lambda 1 menos lambda 2. Para el elemento 1, 2 tengo 0
más lambda 2 más 2 lambda 3, lambda 2 más 2 lambda 3. Para el elemento 2, 1 tengo 0 más lambda 2 más 2 lambda 3, lambda 2 más 2 lambda 3. Fíjense que la simetría acá. Y para el elemento 2, 2 tengo lambda 1 más 0 más lambda 3. Lambda 1 más lambda 3. ¿Sí? Entonces, ahora voy a borrar y vamos a trabajar desde esto para armar el sistema de manera matricial y resolverlo. Bien, entonces, una vez armada aquella igualdad, vamos a seguir aquí arriba, ¿sí? Vamos a decir que por igualdad de matrices en R 2 por 2, decimos que lambda 1 menos lambda 2 es igual a A, lambda 2 más 2 lambda 3 es igual a B, lambda 2 más 2 lambda 3 es igual a B, y finalmente lambda 1 más lambda 3 es igual a D. ¿Sí? Acuérdense que por más que estas dos ecuaciones sean iguales, ¿sí? Una igualdad de matrices de orden 2 por 2 necesariamente debe llevarnos a un sistema con 4 ecuaciones, ¿sí? Entonces, por eso yo armo de esta manera el sistema asociado a esa igualdad. Y ahora armamos la matriz asociada y nos va a quedar 1 menos 1, 0, la primera ecuación. La segunda ecuación será 0, 1, 2 y B. Luego 0, 1, 2 y B, porque son iguales, y 1, 0, 1 y D. Entonces, fíjense que ahora tengo 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Esto no es un vector de R3 como nos pasaba recién, o un vector columna, pero si yo recorro a esta matriz de esta forma, coincide con los elementos que tengo en la primera columna. Si a la segunda matriz la he recorrido de la misma manera, que eso es lo que debe pasar, entonces menos 1, 1, 1, 0 debiera ser la segunda columna. Y acá también, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 2, 1, recorriendo siempre las matrices en el mismo orden, en el mismo sentido, sus elementos se reacomodan como columnas en la matriz A de coeficientes del sistema. Y en la ampliada, A, B, B, D, recorrido también de la misma forma, A, B, B, D, está todo bien, no hemos cometido ningún error de cálculo todavía, ¿sí? Seguimos entonces adelante, vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de canónicos columnas diferentes, ¿sí? Como estas dos son iguales, voy a tomar aquí y voy a hacer 0 para abajo y voy a tomar el 0 para hacer en la primera fila, entonces a la fila 1 les voy a sumar la fila 2, a la fila 3 les voy a sumar la opuesta de la fila 2 y nos va a quedar de la siguiente forma. 0, 1, 2, B, sumo, 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 B más A, acá por menos 1, por menos 1, por menos 1, por menos 1, y esta quedaba como está en D. ¿Sí? Entonces fíjense qué interesante que estas dos filas en A eran iguales, pero también eran iguales en la ampliada, entonces cuando yo eliminé para hacer el canónico, se eliminó toda la fila y tengo todos ceros, ¿sí? Entonces quiere decir que no hay problemas de incompatibilidad como teníamos en los ejercicios de recién, ¿sí? Ahora hagamos otro canónico, vamos a tomar este y vamos a hacer 0 para abajo, entonces a la fila 4 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1, medio raro ese menos 1 ahí, pero ya lo arreglamos, 0, 1, 0, 0, esta no cambia, aquí va a cambiar, aquí quedan como están, y esta por menos 1 sumada hace que acá haya un menos 1, ¿sí? B más A, B 0, y por menos 1 sumada nos queda menos B menos A, ¿sí? Y fíjense que no hay problemas con esta condición, porque ya aquí voy a poder tomar a la fila 4 y multiplicarla por menos 1 para conseguir el 1 del canónico, 0, 0, 1, B menos A, la fila de ceros que ya tenía, esta fila que no cambia y esta tampoco, ¿sí? Ya estoy viendo que estoy llegando al rango 3, ¿sí? Lo trabajamos hasta el final. A la fila 1 le sumo la fila 4 por menos 2 y a la fila 2 le sumo la fila 4 también por menos 2. Trabajamos entonces, la última fila no cambia.
la tercera tampoco porque esto anula. Esta por menos 2 sumada hace que esto no cambie, esto sí. Esto por menos 2 nos quedaría 3b más 2a menos 2d. Y para aquí nos quedaría por menos 2, nos quedaría un 0, 0, 1. Y esto por menos 2 nos quedaría 3b más 3a menos 2b. ¿Sí? Entonces, sigo borrando un poco más. Hemos llegado a que el rango de A es 3, ¿sí? Tengo 3 vectores canónicos diferentes, no puedo hacer más, es el rango máximo de la matriz A. El rango de A es 3 y el rango de la ampliada también es 3, porque donde yo pudiera hacer un canónico más, tengo ceros en A y en la ampliada. Y entonces, como los rangos son iguales, entonces el sistema es compatible y eso significa que existen los escalares. ¿Se acuerdan que me he planteado al principio? Y como los escalares existen para todos los vectores del espacio B, entonces ese es generador de B. La respuesta correcta es esta. Acá decimos por definición de generador, que ya le habíamos escrito al principio del ejercicio, ¿sí? Acuérdense que yo la borré porque tenía poco espacio, pero a ustedes en la hoja les va a quedar escrita desde el principio. Entonces ustedes pueden poner una estrellita, una llamadita en esa definición. Entonces cuando van a escribir la conclusión ponen por lo escrito en estrellita, puedo concluir que el conjunto es generador de B. No hace falta volver a escribir la definición. Si ya la han escrito al inicio del ejercicio y eso es lo necesario para que les pueda guiar todo el trabajo, si lo han escrito bien al principio, bueno, entonces simplemente la llaman, hacen una referencia a lo que ya han escrito para decir por qué concluyen esta cuestión, ¿sí? Bueno, espero haber sido clara. Nos vemos la próxima. Chau, chau.